Bien, buenas noches, amigos, señores abogados, señores profesionales que en esta noche nos están acompañando para dar por aperturado el conversatorio El delito y el error de prohibición, que está a cargo de un distinguido jurista como es el doctor Manuel Maurto Adonaire. Ha sido fiscal superior, docente de la Academia de la Magistratura de Lima, un reconocido jurista en la región Ica y en el país, quien nos va a acompañar en esta noche, el cual desde ya el agradecimiento a nombre del CEDCAM por aceptar la invitación y poder compartir con ustedes sus conocimientos. Doctor Maurto, buenas noches. Buenas noches. Puedo dar inicio, ¿no? Exactamente, adelante, doctor. Gracias. En primer lugar, es un privilegio que ustedes me consideren en sus actas de cultura. Al final de mis diapositivas hay un adagio: más cultos, más libres. Por eso los felicito. Este tema de delito, que muchas veces abogados, estudiantes, jueces, fiscales, desean desconocer por muchas veces tener temor de calificar un delito. Y si no sabemos lo que es delito, es como en el diálogo no sabemos cuál es el verbo. El delito es la base de investigación. Ahora hay un concepto de antecedentes y me remonto hasta Hammurabi, que fue un rey que, a pesar de no tener escritura, él tenía a la mano una vara muy dura de ejercitar las penas. Pero eso es copiado y imitado por Roma. Roma, que resalto porque hasta ahora normas legales aparecen tanto en lo civil como en lo comercial. Pero el delito, en realidad, como concepto normal, sin ser abogado ni estudiante, debe saberse que el delito es aquel acto humano que tergiversa la ley. El delito, en realidad, es aquella acción, y digo acción porque no existe delito por hechos. Fíjese bien, acción, y la acción es humana. Quiere decir que una lluvia que cause daño no es delito. Un rayo de la naturaleza no es delito. Pero científicamente, delito debe reunir muchos requisitos. Y yo hago la comparación muchas veces en los salones de clase de que es difícil cometer el delito. Como difícil es tener a una mujer en estado grávido. Mire esa comparación. La mujer en 30 días solamente una vez puede ser calificada como la futura madre que va a recepcionar a un nuevo ser. Pero para ello tiene que encontrarse con un espermatozoide, el que dura simplemente 24 horas en humedad. Qué difícil, porque muchas veces llega la visita y no está la casa, pero vemos en la calle y en la colectividad mujeres en estado grávido en cantidad. Esta comparación la hago porque también para hacer delito se necesitan muchos requisitos. Y vemos mucha gente en prisión o procesada. Porque el delito no es decir solamente es aquel que rompe la ley. El delito es la acción u omisión típica, antijurídica, culpable, dolosa, y ojo, que en los delitos de función, años atrás, solamente se penaba al funcionario. ¿Qué delitos? El delito de peculado,
el delito de colusión, el delito de prevaricato, ¿no? Esos delitos de funcionario, decía, solo es responsable el funcionario. Pero como la ley progresa, como el derecho no se estanca siendo científico, no podría ser justo que el cómplice de un funcionario esté libre por no ser funcionario, el asistente, o la persona que colude para obtener bienes públicos. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que hoy también se procesa y se sanciona al que es cómplice, sin necesidad de ser funcionario. Por eso es que la figura se llama delito de peculado o colusión por extensión. ¿Bien? ¿Por qué he elegido este título? Porque si no analizamos lo que es realmente el delito, no vamos a poder entender muy claramente el tema de fondo, cuál es el error de prohibición. Por eso es que entre los delitos que ya no se exigen todos los que he mencionado, sino dice la acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, tenemos que, ¿por qué es típica? Porque típico es lo que está escrito como delito. ¿Por qué es una acción? Porque voluntariamente, sabiendo que es delito, el actor lo comete. ¿Por qué es antijurídica? Porque sabe que es antijurídico y es contra la ley. ¿Por qué es dolosa? Porque lo hace de mala intención. Entonces, todos estos elementos configuran las características de un delito. Y por ello, dije al inicio, muchas veces abrimos procesos cuando no es delito. Ejemplo, no es delito que yo quiera matar a una persona con azúcar, pensando que es veneno. Entonces sería un delito imposible. Luego, ¿qué hablamos de la antijuridicidad? La antijuridicidad es algo que no se debe hacer. Es contra la ley, es antijurídico. Y también tenemos lo que es más conocido como el dolo. Y el dolo, oiga usted, tiene que haber la voluntad de hacer daño. Ahora, si no entendemos estos elementos, ¿cómo podemos entender lo que son las omisiones o los errores legales? No lo podemos entender. Por eso que mi título, antes de desarrollar lo que yo realmente entendí muy claramente cuando era magistrado, el error de prohibición. Pero no hay mejor cosa que los ejemplos. Y yo los he vivido. Mire usted, yo le voy a dar un ejemplo vivido. Me acuerdo hasta ahora, y fue mis primeros años de defensa, me acuerdo del nombre de mi cliente, Luciano Yoya Aroní, de las alturas de la Sierra del Perú, que vino en visita donde su hermana, su pareja. Y la hermana de la pareja le dice, oye, ¿estás en estado? Y le dice, sí. ¿Y de quién es el hijo? De Luciano Yoya. Y Luciano había también tenido relaciones con la hermana que le preguntaba. Entonces ella, sabiendo que la hermana tenía menor de 15 años, va a la policía y lo denuncia. ¿Qué hacen con Luciano? Lo internan en prisión. En el camino de la prisión, la esposa, porque fíjese usted, estoy hablando de la esposa da a luz y yo logro sacar al preso a la municipalidad para que él firme al niño. Y en esa época había un concepto civil muy excelente que no lo veo ahora, la preferencia de la vida del que viene. Y yo mi defensa la alegué en que la cultura
permitía, como el Sarbiunacui antes, de que se junten las personas desde muy jóvenes. ¿Y qué pasó? Lo condenaron a 11 años. Interpuse el recurso de nulidad, porque antes se llamaba tribunales correccionales, y yo me voy a la Suprema, y la suerte de Luciano Yaguarani cae en las manos del gran Bramón Arias. Oiga usted, los 11 años se convirtieron en inocente. La Corte Suprema lo absuelve. Y ahora que me doy cuenta con estos principios, digo, claro, le aplicaron lo que es la cultura, el error por cultura. El primero, que es el error de tipo, está en el artículo 14 del Código Penal. Y el Código 14 habla de el error de tipo. Y el de cultura está en el 15. Pero que ambos tienen atenuantes y absoluciones en el artículo 20 del Código Penal. Y esto está en el primer capítulo del Código. Fíjense ustedes, muchas veces ni lo vemos o lo pasamos desapercibido. Pero me olvidé de decirles que había una científica que había hecho un experimento. El experimento. Y ella le contesta, error no, horror, porque entender estos dos principios es un horror. ¿Y por qué digo esto? Porque las Cortes Supremas, los jueces, no lo aplican. Yo tuve el beneficio de que se aplicara, porque todavía no estaba este artículo 14 y 15 del Código Penal. Tuve la suerte, porque encontré un jurista muy reconocido, que fue Bramón Arias. Pero le voy a dar otro ejemplo, porque sin ejemplos no podemos entender la figura. Miren ustedes, yo me voy de cacería, veo que se mueve algo y yo presumo que es un animal a la que yo he salido a cazarlo. Entonces disparo y era un humano. ¿Qué es eso? ¿Pude evitarlo para considerarlo como un error o no lo pude evitar? Si yo fui de cacería y disparo a algo que se mueve, ¿tuve la intención de matar a un ser humano? Lógicamente que no tuve la intención de matar. Entonces, ¿qué sucede? Que ese se llama el error de prohibición invencible. Porque hay que conocer dos cosas. Hay error vencible y hay error invencible. En el caso de Luciano Aroní, lo que pasó fue el error por cultura, que es en el artículo 15. ¿Por qué? Porque en esos lugares no conocen realmente que una menor de 14 no se puede casar. Y sabe usted, como anécdota, metieron a la cárcel al alcalde, metieron a la cárcel a los invitados, metieron a la cárcel a los testigos y a los padrinos. ¿Se imaginan? Pero como el derecho avanza, no se estanca, porque el derecho, como lo he dicho en mis conferencias, es como una sombra que uno camina. O va adelante o al lado, pero nunca atrás. Bien. Entonces, redondeamos. ¿Qué es el error entonces prohibido? El error prohibido, como dice su palabra, es un error que se prohíbe, pues. Pero como le he dicho, hay una clasificación. Es el error vencible. Cuando yo he podido evitarlo. Cuando yo he podido soslayar de que no suceda un delito. Pero ¿por qué están estos principios incursos en el artículo 20? Porque estos y muchos más, como la defensa propia, no se condenan. Estos y mucho más, el menor de edad. Otro ejemplo.
yo recibo un encargo, me voy de viaje a Estados Unidos y mi tío me dice, llévame este encargo. Yo no sabía lo que era, pero lo llevo. Llega a la aduana en Estados Unidos, le abren las maletas y encuentran el arma. Él no sabía qué era lo que mandaba el tío. ¿Qué será? ¿Vencible o invencible? Invencible, porque él no sabía. Y al iniciar este diálogo he hablado de lo que es los elementos del delito. ¿Qué faltó ahí? La antijuricidad. O sea, no lesionaba a él ninguna norma. Y otra ausencia, el dolo. El dolo es la mala intención. No se comprueba que ha habido esa mala intención. También, otro ejemplo para entender mejor es aquella persona, por ejemplo, que está persiguiendo a un delincuente. Muy bien, lo persigue. Llega hasta un momento en que el delincuente que había arranchado el celular de una persona, de espaldas se mete la mano al bolsillo y el policía supone, este está armado y me va a matar. ¿Qué hace? Le dispara, lo mata. ¿Qué será? ¿Error vencible o invencible? Te cuento, ¿eh? Ese caso es real y la Corte Suprema, cuando recibe el caso, le habían puesto 8 años de pena. Y la Suprema le rebaja 4, presumiendo que era un error vencible. Pero de acuerdo a lo que yo leí, para mí era un error invencible. ¿Quién no reacciona en la función pública teniendo un arma creyendo que su vida está en peligro? Entonces, por eso dije al inicio, hablar de estos principios es un horror, porque muy poco se utiliza. Muy poco, demasiado poco. Luego tenemos que, ¿qué lesionan estos principios? ¿O cuáles son los elementos para que no se cometan? Mire usted, el delito de error, la conducta del error, como dice al inicio, tiene 2 clases. Pero una tiene la intención y la otra no. O sea, yo quiero llegar al objetivo que me he propuesto. Y mire bien grave esto, ¿eh? Yo tengo un enemigo, le disparo, le doy, lo meto al agua y viene la necropsia. ¿Y sabe qué sucede? No había muerto por el disparo, murió por ahogamiento. ¿Cuál es el error? Ahora, estos errores vencibles e invencibles sirven unos para rebajar la pena y otros para atenuar la pena. Entonces resultan importantísimos estos principios porque son para los magistrados y los abogados que estudian tremendamente, profundamente las acciones que comete el ser humano. No podemos muchas veces silenciar cuando la luz de la verdad nos indica que hay normas que nosotros podemos utilizar. Si el abogado no hace el hincapié a lo que está sucediendo, el juez muchas veces por tener tantas causas no lo aplica. Y le voy a contar otra anécdota cuando yo estaba ejerciendo el juzgado superior penal, o mejor dicho, en la Corte Superior como vocal superior, ahora se llaman jueces superiores. Mire, proceso por violación. Ponente, Manuel Maburto. Venía un caso con
8 años condenado. El fiscal pedía 8 años también en la sala. Y yo examino el expediente, pero algo había, el acusado tenía una uniformidad en sus declaraciones que me ponía en duda para condenarlo. Y por más que le investigaba, me decía, yo he tenido relaciones con ella voluntariamente. Pero le digo, ¿cómo vas a tener voluntariamente relaciones con una niña menor de 14 años? Pero sus declaraciones eran uniformes, desde la policía, la fiscalía, y me sostenía lo mismo en la sala. ¿Qué hice yo? Entonces, si la menor le dijo, según su afirmación, que era mayor de 14, y él tuvo relaciones, tenía que yo esclarecer ese acto. Y le digo al secretario, hay que citar a la agraviada a la próxima sesión. Efectivamente, se reanuda la nueva sesión, abro el proceso y le digo al secretario, secretario, no ha venido la niña. Entonces me dice el doctor, ahí está en la sala. ¿Cómo que si no veo ninguna niña? La de azul era un mujerón. No era una niña. Corroboró lo que ella le dijo, yo soy mayor de 14 años, por su morfología de ella, entonces él se equivocó. ¿Qué es eso? Es un error. Fue un error. Y por eso, como ponente, no le puse los 8 años, sino sirvió para rebajarle a 4 años. Miren cómo son las figuras penales, que muchas veces las pasamos desapercibidas. Y miren, abrimos el código y está en el artículo 14 del Código Penal. En el 14, el 15, que coordinan con el artículo 20, que son las atenuantes. Después, tantos casos he tenido que justamente he elegido algunos con el objeto de que ustedes con ejemplos me lo puedan entender. Muchas veces los jueces no entienden esas circunstancias, porque muchas veces el juez es condenable. No tiene la opción más que porque yo como abogado tendré 4 juicios, pero los jueces y los fiscales tienen muchos procesos. ¿Quién es el que debe orientar y levantar la bandera de la verdad? Porque no se busca justicia, se busca verdad. Es el abogado. El abogado no tiene tantos procesos como tiene el vocal ponente ni los jueces penales. El abogado tiene que ser una persona estudiosa. Debe enamorarse del proceso y considerar que muchas veces los elementos de un delito no se dan. Y así como el ejemplo que di inicialmente, oiga, si no se da a la vez los requisitos del delito, no hay delito. Como siempre pongo en ejemplo, otro caso. Va a la cárcel un padre y ve que su hijo se está fugando por las paredes. Y un policía lo está apuntando para retener la fuga. Pero el padre empuja al policía y logra el hijo irse. Y lo meten a la cárcel. Si no aparece un buen abogado, se queda en la cárcel. Y se aplicó que dentro de los elementos del delito no había uno esencial. La culpa. Oiga, ¿qué padre no libera a su hijo? ¿Qué padre no salva a su hijo? No creo que no haya ninguno. Entonces, por moral, por honor. Ahora, la otra partecita que quería explicarles es el error de documento, el error de tenencias. Si yo constato que en mi país el aborto
es normal y autorizado, y me voy a Argentina, que sí es penado, y hago abortar sin conocer la legislación argentina, cometí el delito. No, ese es un error documental. Quiere decir que acá era legal y en Argentina era ilegal. Y son cosas que parecen muy superficiales, pero que son muy profundas. El ejemplo del cazador es algo excepcional, ¿no? Porque realmente para que haya delito, como dije anteriormente, debe haber antijuridicidad. Tiene que haber, ¿no?, la intención de lesionar la ley. Y entonces, si en estos elementos no concurren los requisitos, indudablemente pues que no existe, ¿no? No existe el delito en sí. Pero nacido el delito, aparecen estos fenómenos. ¿Por qué? Digo fenómenos y en otros digo instituciones, porque si no existieran, ¿cuánta gente inocente estaría en cárcel si no encontramos también un abogado estudioso? No digo buen abogado, digo un abogado estudioso. Y por eso a mis futuros alumnos que ojalá estén conectados, le digo, como dice Couture, abogado, lee cada día que lo dejes de hacer, serás menos abogado. Y hay que dedicarse a la carrera, hay que estudiar, hay que analizar y no tener vergüenza, porque un día que un alumno ya abogado no tiene duda, que no se equivoque, que pregunte a colegas que tienen mayor experiencia, a un juez amigo, a un profesor que le enseñó en aula, y así no se equivocará. Porque mucho cuidado, el abogado que pierde un juicio, la gente dice, perderá todos los demás. Como dice el adagio, hazte de fama y échate a la cama. Significa que si eres malo, nunca más te van a buscar. Es como aquel médico que va a una persona a hacerse una operación y encuentra a dos personas de negro llorando. Y llega y le dice, señor, ¿y qué pasó? Es que mi esposo fue operado por el doctor y estoy esperando que nos dé el certificado que ha muerto. ¿Usted cree que esa persona que se iba a operar con el médico se va a operar? Igual, un abogado que pierda los juicios no lo buscan más. Por eso le digo a mis alumnos, miren, cojan al inicio de su carrera solo los que se van a ganar. No hagan aquel que dice, sí, ganamos. No, porque en el camino de un juicio existen elementos que te hacen disolucionarte de la carrera. Te encuentras con un juez que es sentenciador, te encuentras con un secretario que lo primero que te mira es la mano, y eso no se sabe cómo se va a resolver. Entonces el abogado tiene que decir, señora, vamos a hacer todo lo posible para lograr su derecho. Es así que al estudiar, al ser serio, al ser honesto, vas a triunfar. Todas las veces que yo estoy con mis alumnos, le hablo de este sentido y me ha dado resultado, porque qué cantidad de fiscales que tengo, qué cantidad de jueces que tengo, qué garantía. Asesores en todos lugares, asesores en la municipalidad, en la región, en la misma Universidad San Luis Gonzaga, que yo me felicito porque en la casa de uno debe uno dormir, ¿no? Y por ejemplo, yo he constatado que en la Universidad San Luis Gonzaga hay gente, estudiantes de Derecho de la misma universidad. Este señor rector de la universidad ha acogido gente que se ha preparado en su misma universidad. Esa es idoneidad. Eso es darle privilegio a los tuyos. No como
En Lima se ha traído empresas del extranjero como si acá no tuviéramos buenos ingenieros. Pero ese es punto aparte. Ahora, deseo realmente esclarecer de que existe en realidad el error típico. ¿Cuál? ¿Qué tipicidad? El que esté en la ley. Y si no está en la ley, es error típico, quiere decir, no puedo cometer delito. ¿Qué hay? Existe también lo que es el error singular o el error que hemos mencionado, que es aquel el error vencible. Y también existe el error invencible, aquel que yo no puedo solucionarlo por más que haya querido hacerlo. Como un puntito aparte del Código Penal, le encuentro algunas desviaciones ante los elementos del delito. Ejemplo, hay un delito que se llama contra la seguridad pública. ¿Sabe cuál es ese? El que yo me tomo unos tragos, me para un policía en la esquina, me huele o me hace soplar una bombilla y bastó. ¿Sabe qué delito es? Contra la seguridad pública. Me llevan detenido, me hacen el dosaje etílico, hacen las pericias necesarias, me procesan y yo no he cometido ningún daño. ¿Qué tendría que ser eso? Tendría que ser simple y llanamente una infracción administrativa. Porque el delito se tiene que agotar. ¿Quiero matar? Mato. ¿Quiero robar? Robo. Ese es el dolo, pues. Esa es la antijuridicidad, pues. ¿No? Si no fuera así, entonces estamos hablando de tentativas o no de agotamiento de una norma. Porque ya hemos dicho, es la acción u omisión típica antijurídica y culpable. ¿Ok? Entonces, ante esas circunstancias, espero haber dejado muy claro lo que era el error de prohibición. No se olvide, el error de prohibición que elimina la responsabilidad o que también pretende rebajar la pena que tú crees merecer. Con este corolario, yo realmente me despido y espero haber satisfecho sus curiosidades. Y sin embargo, creo que van a haber algunas preguntas. Encantado de yo poderlas resolver. Bien, gracias, doctor Maurtua, por esta importante charla y magistral exposición sobre el delito y el error de prohibición. Ha sido un honor poder escuchar a través del SECCAM y poder compartir con los asistentes y la transmisión en vivo también que estamos haciendo en el SECCAM Facebook Live para todos aquellos que nos están escuchando. A las preguntas, hay la libertad de los que pueden interrogar, reflexionar sobre el tema. Vamos a invitar a alguno de los amigos o señores abogados que están presentes para la pregunta correspondiente. Martín. Adelante, vamos a invitar a César Dionisio, coordinador de la NEA-IK. Adelante, César. Buenas noches, Manuel. Hola, gracias. César. Gusto saludarlo. Bueno, yo soy profesor en principio, pero tengo una preguntita. Este delito de función y el error de prohibición, muchos casos se presentan en el caso de la función policial. Cuando usted menciona, por ejemplo, una persona que hace la intención o tiene la intención de sacar algo del bolsillo, el policía por el estrés, por la situación misma, intuye o presume que es un arma. Y así hay un montón de cosas. Por ejemplo, una manifestación pública también, ¿no? También se ve ese caso. Y sobre todo cuando hay, tengo ahí un principio de equilibridad de arma, creo que se llama, algo así, disculpe. Así es, entonces, igualdad de armas. Igualdad de armas. Entonces, ahí es peor, porque ¿cómo podrías tú determinar si el otro te saca un cuchillo y tú tienes que defenderte con un cuchillo? Me parece un poco, si me podría explicar, por favor. Gracias, Manuela, muy gentil. Ya, mira, César,
lo que tú estás planteando es como una especie de una defensa propia. Pero el policía tiene algo a su favor, que él está investido para guardar el orden. Y él está investido para cargar armas. Y si tú atacas a una autoridad policial, estás cometiendo un delito grave. ¿Y qué hace en ese momento si se ve que se está atacando? Defenderse, ¿no? En el caso que he dado el ejemplo, era una persona que estaba corriendo, ya había arrebatado un celular. Y entonces él lo sigue, dispara, de espaldas incluso, porque ve que estaba su vida en amenaza de muerte. Creyó, se imaginó que él tenía un arma, el que corría, y prácticamente fue como una defensa propia. Esa le ponen a él la Suprema 4 años, pero para mi criterio debió ser absuelto. Debió ser absuelto. No sé si habré dado con ello o quieres alguna profundidad más. Sí, gracias, gracias. Está bien, gracias, Manuel, muy gentil. Bien, gracias. Gracias, César, por tu pregunta y poder compartir estas reflexiones con todos los presentes. Hola, ¿qué tal? Bien. Hola. Adelante, Omar Melgar. Martín, ¿qué tal? Sí, ¿cómo está, doctor Manuel? Hola. Felicitarlo pues, por su excelente exposición. Y quería hacerle una pregunta, básicamente similar a la que hizo el doctor César Dionisio. Y básicamente reflejado también Hay un micro abierto que no me deja escuchar, por favor. Hola. Omar, donde tú estás, puedes apagar una música, creo que está ahí contigo, por favor. Ya. Ahora sí. Te escucho. Omar, ahora sí te escuchamos, Omar. Ha apagado su micrófono. Omar, ¿me escuchas? Bueno, tenemos problemas técnicos. Vamos a invitar al abogado Noé García de Chincha. De repente quiere compartirnos algunas reflexiones. Él ha sido exalcalde del distrito de Baja. Noé, ¿nos escuchas? Buenas noches. Hola Martín, sí, te escucho. Adelante, Noé, gracias por acompañarnos. Bueno, yo escuchando las experiencias del doctor, excelente, muy buenas experiencias que nos enriquecen a nosotros. Indudablemente que todo ha ido cambiando, ha ido para bien, también mejorando, pero hay algunas cosas que no debieron cambiar mucho. Pienso que el compartir esas experiencias van a enriquecer, una vez más lo repito, nuestros conocimientos y también poder aplicar mejor la ley. Lo que hay que perseguir definitivamente es el delito a toda fuerza, ¿no? Pero con la conciencia y la ciencia de que en verdad se persigue pues aquel que cometió el delito. Solo eso por ahora. Bien, gracias Noé. Gracias Noé por tu participación. Noé, quería decirle, Noé, ¿me escucha? Sí, te escucho. En un pedazo de mi exposición, algo dije. Dije que no podíamos dejar de aplicar esos principios. No es que yo estoy luchando para absolver a responsables. El responsable debe encontrar la pena que merece. Y nosotros lo que buscamos es la verdad. ¿Ok? Claro, sí, efectivamente. Gracias, doctor. Bien, vamos a invitar a Omar, si ya recuperó la comunicación, Omar Melgar Roca. ¿Escuchas?
También nos acompaña la doctora Rosario Barrera, es una reconocida abogada de ICA. Vamos a invitarle también para que podamos compartir algunas reflexiones. Doctora Rosario Barrera, buenas noches. La madre, no sabía que me... Oh. Doctora. Hasta que los colegas se animen, puedo hacer otra. Ya, adelante, adelante, César, adelante. Manuel, disculpa, otra Dime, pregunta. César, dime. Este error de provisión induce a muchos fallos judiciales injustos. Quizás no sea el término. Y aparentemente es por arbitrariedad, provoca un sentimiento de inseguridad sumamente perjudicial y perjudica desde el punto de vista psicológico y sociológico de las personas. A tal punto que, ¿no? Y a veces crea un sentimiento de, esas fallas, un sentimiento de que al parecer no hubiera justicia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué medidas adoptar? Disculpe usted, Manuel. Gracias por su respuesta. Mira, César, con esto te resumo todo. Cuídate, abogado, del juez ignorante y cobarde. Porque puede saber mucho el juez, pero si tiene cobardía, no va a disponerlo. Indudablemente, esa es la respuesta que te doy. ¿Por qué muchas veces no se aplica como debe aplicarse la ley? No solamente los errores de prohibición vencible, invencible. No, porque muchas veces hay condenas que no merecen ser. Yo para condenar, te aseguro, para pedir pena no tenía preocupación porque quien dispone la sentencia es el juez. Pero cuando era magistrado superior, no dormía, César. Porque yo sabía que metía a la cárcel no solamente un hombre, toda una familia. Entonces, el juez que piensa fuera del papel en la sociedad, triunfa. Porque muchas veces uno se equivoca, César. Y yo no dormía. Mi señor es testigo que a ella me sacaba los expedientes de la cara. Yo me quedaba examinando si efectivamente siendo ponente merecía la pena o no. Ese hombre cuando salga a la cárcel, si yo me equivoco, ¿dónde va? ¿Quién le va a dar trabajo? Si aquí se reconoce los errores y nunca las virtudes. No, ese estuvo en la cárcel, no hay trabajo para él, salgo con antecedentes. Eso tiene que pensar el juez. Tiene que examinar la figura delictiva, los elementos que le puedan favorecer, si fue ocasional. Ese debe ser el juez. Dejarse de tapujos de cobardía, porque no creo que sean ignorantes. A veces hay cobardía. Hay que condenar, hay que meter a la cárcel. Y ya ves lo que hemos sacado. Las cárceles hacinadas. Más de 70.000 presos en cárceles injustamente. Porque ahora sí con la pandemia han salido. Porque antes no. Eso es lo que molesta. ¿Está bien, César? Sí, gracias, gracias. Y una pregunta para terminar. Mírame, un médico tiene una mala praxis, se le sanciona. A un contador se le saca del colegio médico. Al juez que se equivoca, que haya sentenciado, hay una reparación civil, el Estado tiene que pagar la reparación civil. ¿Por qué no el mismo juez que se equivocó? Para que asuma su responsabilidad también. César, el juez tiene que pagar, no el Estado. El juez tiene que pagar. Y lo que pasa es que los que van a la cárcel y salen con menos dinero que el que entraron. Y entonces, ¿cómo lo demandan? Si puede demandar, necesita un abogado. Y el abogado se va a enemistar con el juez. Todo eso pasa, ¿no? Solo que tengas que buscar verdaderamente un hombre, abogado, que esté convencido que tiene la razón y le tienes que mostrar al juez que se está equivocando. Pero cuando sales de la cárcel no tienes ni zapatos. Porque cuando tú sales de la cárcel, ¿sabes lo que pasa? Ya, deja tu sobrecama, deja tus sayonaras, deja tus prendas, deja tu radio, deja todo. Si no, no sales. Entonces sales con una mano adelante y la otra atrás. Ahora busca abogado pues, para demandar al juez. Gracias, gracias, gracias. Totalmente claro. Gracias.
Gracias, César, por tu participación. Bien, ¿alguna otra participación de los señores abogados o profesionales de distintas áreas que nos acompañan esta noche? Doctor, una recomendación que usted puede hacer a los jóvenes abogados recién que han culminado la carrera de Derecho, porque una cosa es estar en aula, con la teoría y todo, y otra cosa es ir a la cancha, ¿no? Y estando ellos ya en el ejercicio de la carrera. ¿Cuál, usted por la experiencia, por el prestigio y el recorrido profesional, cuáles serían las recomendaciones principales que usted daría a los jóvenes abogados que recién salen de las aulas? Mira, difícil que se lean todos los códigos. Muy difícil. Para leer un código a mis alumnos les digo, tiene 3 partes. Tiene la carátula, tiene el corazón, que le decimos índice, tiene el contenido para saber de qué autores ha cogido el libro, y elegimos las cosas que nos gustan. Y cuando ejercemos, los casos que nos han buscado. Entonces, ese es uno de los consejos, leer y saber cuáles son las partes de un libro. Y además, mi querido amigo, los procesos, ninguno son igual a otros. Y ahora tenemos algo muy favorable. Se llaman los acuerdos plenarios. Antes eran las jurisprudencias. Yo enseñé Derecho Judicial en la universidad, que es una disciplina que pretendía unificar sentencias. Pero ahora, con los acuerdos plenarios, el acuerdo le dice que son acuerdos de los supremos, le dice, así son las sentencias, tienes que hacer de esta forma, tienes que poner ejecutoria, tienes que poner doctrina, si no son nulas, pues. Entonces, se va educando al juez, exigiéndole en la forma como debe absolver o condenar. Bien, gracias, doctor. Gracias, doctor, por sus recomendaciones. Ica Región, doctor, tiene el gusto y el honor de contar entre sus filas a reconocidos juristas que han sido muchas veces padres del Código Civil, padres del Derecho Procesal Civil. En Pisco tenemos, por ejemplo, al doctor Juan Monroy Gálvez, que es el actual padre del Derecho Procesal Civil en el Perú, relativamente entre los 60 y 70 años. Creo que su tío o su abuelo es también ha sido también reconocido padre de algunos de los códigos civiles en el Perú. ¿Qué nos puede decir sobre ello y también un poco conocer la historia de los juristas iqueños, ¿no? Y de cada región, de cada provincia? Mira, yo muchas veces no quiero hablar del mejor código que he tenido en mis manos, que es el del código del proyecto 1918, nacido en el 1924, que es obra de un iqueño, mi tío abuelo. Entonces, por eso es que tenemos calle Víctor M. Maurto. En Chincha hay una casa también, Alba Maurto. Tenemos unidad vecinal, tenemos colegio, y nadie se ocupa de él. Pero realmente fue algo excepcional. Fue diputado por Ica, fue embajador, estuvo en asesoramiento, fue diputado, fue congresista. Es decir, tuvo ciertos cargos que los iqueños debemos sentirnos halagados. Y yo no lo promuevo, ni lo voy a promover, porque creo que en el tiempo se justificará. Hay un gran autor en penal, Cuello Calón, y también Jiménez de Azúa, que cuando vinieron al Perú dijeron, Maurtua se adelantó a su época. Y es cierto, porque este código nuevo, que es hecho por iqueños ahora, ¿no? Estaba pues Armando Buendía, ministro de Justicia, un chinchano, Lauro Muñoz, ¿no? Otro primo mío, también en la organización del Código Nuevo, ¿no? Pero Maurtua fue realmente algo excepcional. No porque sea mi pariente, pero por eso tenemos algunas calles. Y yo agradezco a anterior decano, que tenía, por ejemplo, la condecoración del Colegio de Abogados era de Abraham Valdelomar. ¿Pero qué hacía Abraham Valdelomar donde juristas? Un poeta, un narrador. Y se le puso la segunda medalla de reconocimiento del Colegio de Abogados de Víctor M. Maurto. Eso es lo que te puedo contar. Bien, gracias, gracias. Eso es importante, conocer el tema de
biografía, ¿no?, de los ilustres abogados iqueños que han dado prestigio, renombre, pues, a la región con sus aportes. Bien, ya. Y bien iqueño, ¿ah? ¿Sabe por qué? Él es Maurtua Uribe. Maurtua Uribe. Y también familia del anterior, ¿cómo se llama esta persona? Óscar Maurtua de la Romaña, que fue premierato, ¿no? Y somos de letras. Hemos nacido no en pañales, sino en papel sellado, como antes. Bien, gracias. Finalmente, ¿alguien de los presentes que desee participar? También nos acompaña el doctor Edwin Flores, presidente de la Asociación de Abogados de Pisco. También está Liliana Yauricaza, representante también de la Sociedad Civil de Chincha. Bien, doctor. Gracias por su participación en la conferencia El delito y el error de prohibición. Y gratamente, doblemente honor de poder compartir con usted. Sus palabras finales, doctor Manuel Maurtua Donaya. En primer lugar, pedir disculpas si no me dejé entender. En segundo lugar, de que me siento muy contento de haber salido de mis aulas un poquito y demostrarle también a la colectividad que en la Facultad de Derecho se enseña bien. Y nosotros los docentes no somos los que tenemos que estudiar por los alumnos, sino dirigir a los alumnos. Sobre todo, la mayoría de personas de la San Luis Gonzaga, tengan bien en cuenta, son de mucha experiencia. Y yo lamento que la universidad no sea licenciada. Es algo terrible. Pero felizmente tenemos un congresista que ha logrado que haya una comisión investigadora contra la SUNEDU, que en lugar de orientar, está matando al estudiantado, a la colectividad, porque no solamente está perjudicando a la San Luis en pregrado, sino en maestrías y doctorados. Así que yo espero que muy pronto, en estos 180 días que ha pedido Freddy Condorí, permita que se restablezca esta universidad, que tiene más que cualquier otra universidad en el Perú, porque tiene una supracomputadora que el señor rector la está impulsando, ¿no?, con el objeto de que se logre, pues, lo que nos han quitado. Es decir, nadie tiene lo que tiene San Luis Gonzaga. Disculpe que yo pertenezca a ella, pero yo quisiera que alguien me diga si tienen la ciudad universitaria que tenemos, las facultades y todo lo que hemos adquirido con esfuerzo. Yo tengo ya 25 años enseñando y me siento muy orgulloso de ello. Espero que pronto haya examen de admisión, que la colectividad pueda seguir estudiando. Como termino ahí, como inicié y termino, más cultos, más libres. Bien. Gracias, doctor Manuel Maurtua. Y decirles, amigos, que el SECCAM va a comenzar desde la semana pasada, ya ha comenzado con las distintas charlas en el ámbito psicológico, en el ámbito jurídico, en cuanto a los temas transversales y temas de interés general. Vamos a anunciar que todos los sábados, a partir de las 7 de la noche, va a ser ya una norma de trabajo que vamos a compartir, conversatorios y también tópicos que van a ayudar para el desarrollo profesional. El sábado que viene vamos a tocar el tema, una introducción al habeas corpus en el estado de emergencia, que va a estar a cargo del doctor Marcos Piña, y con ello también ya vamos a anunciar cada sábado las actividades que vamos a ir desarrollando. Esperemos que no sea la primera ni última vez, doctor Maurtua, y poder contar también con sus ponencias los próximos sábados que vamos poco a poco ir anunciando. Para las palabras finales vamos a invitar y a pedir a la señorita Mariela Sevilla, coordinadora de actividades del SECCAM, para que pueda darnos sus palabras finales y también ya con ello despedirnos. Gracias, Martín. Gracias. Mi nombre es Mariela Sevilla, formo parte del equipo y queremos agradecer a nombre del SECCAM, doctor Manuel Maurtua, por su ponencia. Ha sido una charla muy interesante y queremos de verdad agradecerle su presencia, su tiempo.
Asimismo, agradecerles a todos los presentes a esta plataforma, agradecerles el tiempo que han tenido, ¿no? De participar con nosotros. Muchísimas gracias y esperamos verlos en nuestra próxima charla, las charlas jurídicas que se dictarán semanalmente. Muchas gracias. Bien, Mariela. Buenas noches. Bien, gracias.